Bueno, pues buenos días a todos. Soy Rosa Huertas, de la Confederación Hidrográfica del Duero, y lo primero que quiero hacer es darles las gracias por haber venido hoy aquí a esta convocatoria. El objetivo es presentarles un proyecto, el proyecto CIPRIVER, en el que vamos a trabajar por parte de la Confederación junto con nuestros socios en este proyecto, que son la Junta de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural y la Confederación Hidrográfica del Tajo. Y bueno, el objetivo de la sesión es precisamente presentarles ese proyecto. En la Confederación Hidrográfica del Duero llevamos ya muchos años trabajando por mejorar nuestros ríos. La Directiva Marco del Agua y la legislación de aguas nos exigen que consigamos el buen estado de todas nuestras masas de agua. Pero al margen de esta obligación legal, yo creo que todos queremos tener unos ríos con agua, limpios, unos ríos bonitos, unos ríos que no causen daños por las inundaciones. Y sobre todo lo que queremos es poner en valor ese patrimonio natural que son los paisajes de estas tierras, que yo creo que tienen un potencial enorme para el desarrollo rural. Hicimos hace unas semanas una presentación de este proyecto en Valladolid, pero hemos querido venir aquí porque, bueno, para muchos sabemos que es difícil trasladarse y porque además no queremos en absoluto que nuestro proyecto sea ajeno al territorio, a la gente que vive en el territorio. Es un proyecto para los peces, pero sobre todo también es un proyecto para las personas, porque el trabajo que hacemos cuidando nuestros ríos es para que la gente viva mejor. En definitiva, no me quiero extender más, ya cumplida cuenta del proyecto la van a dar pues varios especialistas. En primer lugar os voy a presentar a Carlos Marcos, que es jefe de servicio de la Confederación Hidrográfica del Duero, y él es el director del proyecto CIPRIVER. Él os va a hacer una primera presentación del proyecto y luego pues hay dos especialistas que van a tratar aspectos muy concretos, pero yo creo que de mucho interés, y luego ya sabéis que nos vamos a ir todos al río, ¿no? Porque de eso se trata, de trabajar en el río. Así que sin más preámbulos, os agradezco de nuevo vuestra asistencia y le paso la palabra a Carlos Marcos. Gracias, Rosa. Bueno, yo trataré muy brevemente, perdonad mi voz, trataré muy brevemente de hacer una introducción de este proyecto y una introducción del programa LIFE, que es donde se enmarca este proyecto que ha sido merecedor de esta financiación europea. Posteriormente, Gustavo y Juan Carlos darán unas charlas muy interesantes acerca de los ciprínidos, de los peces y de las actuaciones de conservación que están previstas en este proyecto. Así que muy brevemente, y para seguir el programa y poder tener tiempo suficiente para después hablar, comentar el proyecto y sobre todo poder disfrutar, que parece que el tiempo nos va a acompañar en el río, pues trataré de ser lo más breve posible. Bueno, el programa LIFE, que es donde se enmarca este proyecto, es el instrumento financiero europeo para el medio ambiente y que ha contado durante estos últimos años, en el último programa plurianual del 2007 al 2013, que es en la convocatoria del 2013 donde entró este proyecto, pues en un presupuesto total de 2.100 millones de euros, lo cual da idea de la cantidad del esfuerzo que está haciendo la Unión Europea, sobre todo para promover proyectos de protección del medio ambiente. En esta última convocatoria del 2013 se presentaron un total, pues casi cerca de 1.500 propuestas de proyectos, de las cuales se seleccionaron 225. Este dato únicamente para decir, bueno, pues que hay bastante competencia a nivel europeo para poder acceder a estos fondos. Y dentro de las líneas programáticas del programa LIFE, pues hay una que es Naturaleza y Biodiversidad, que es donde está enmarcado este proyecto, otra para Política y Gobernanza Medioambientales y otra para Información y Comunicación. Bueno, el número de propuestas y proyectos seleccionados con el importe, yo creo que lo podemos pasar. En esta última convocatoria, España recibió, o sea, los proyectos españoles más bien, seleccionados fueron 68, con un total de 116 millones de euros aproximadamente.
de los cuales 51 fueron de política y gobernanza medioambientales, es decir, lo que podemos genéricamente hablar de medio ambiente. Naturaleza fueron 14 proyectos y biodiversidad 3 proyectos. Por tanto, podemos sentirnos muy satisfechos que aquí en la provincia de Salamanca, en esta zona, se vaya a desarrollar uno de los 14 proyectos seleccionados en esta última convocatoria en España para hacer actuaciones de protección y conservación de la naturaleza. Luego simplemente decir que este año, la convocatoria finalizó recientemente, en octubre, hay un nuevo programa plurianual que va desde el 2014 hasta el año 2000, con un presupuesto muy importante, cerca de 3.400 millones de euros, con 2 subprogramas de medio ambiente y acción por el clima. Pero bueno, avanzar esto. Para cualquier persona que esté interesada en tener más información acerca de lo que consiste el programa LIFE, los proyectos que ha habido en los últimos años, nuevas convocatorias, etcétera, pues esta es la dirección de la página web de la Comisión Europea del programa LIFE y ahí tendrá pues muchísima información. Y sin más, pasaré a explicar, después de esta breve introducción de lo que es el programa LIFE y dónde se enmarca este proyecto, a un resumen de lo que consiste este proyecto CIPRIVER. Bueno, el motivo de presentar este proyecto al programa LIFE, a esta convocatoria, se debe a que tanto por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, no solo de Salamanca, sino también de otras provincias como Ávila, etcétera, pues venían alertando que había un retroceso muy importante de las poblaciones de los ciprinios. Los ciprinios son unos peces y que estas poblaciones estaban en clara regresión y retroceso. Y por tanto merecería mucho la pena el abordar el proyecto de recuperación de estas especies que, como después más adelante explicará Gustavo, realmente desde el punto de vista de conservación de la biodiversidad, aunque a lo mejor desde un punto de vista de un pescador de grandes capturas no es tan atractivo, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de peces pequeños, pero son en muchos de estos casos son endemismos únicos en el mundo, endemismos propios de la península ibérica. Y en particular, por ejemplo, hay endemismos muy característicos y muy importantes aquí en la provincia de Salamanca, que luego explicará Gustavo. Por tanto, el objetivo general de este proyecto era sentar las bases para la protección y la conservación de estos ciprínidos ibéricos. Evidentemente tendrá después muchas ventajas adicionales porque, como ha dicho Rosa, no solo se trata de un proyecto de peces, sino se trata de un proyecto que está enmarcado en el territorio, en las personas, en la gente, en cuidar los ríos, en proteger los ríos, en mejorar los ríos, etcétera. El presupuesto es de cerca de 2,5 millones de euros, con una cofinanciación del 50% por parte de la Unión Europea, con 4 años, y los socios beneficiarios pues es la Confederación del Duero y del Tajo, la Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural. ¿En dónde se va a desarrollar este proyecto? Pues en la provincia de Salamanca, en el suroeste, en los ríos Águeda y afluentes, Huebra y afluentes, Yeltes y afluentes, el río Uces, y en la parte del Tajo, en el Alagón y el Cuerpo de Hombre. El motivo de haber elegido esta zona, evidentemente, pues hay que seleccionar una zona, un ámbito territorial que sea lo suficientemente grande, pero no tan grande que haga que el proyecto sea inabarcable. Pero esta zona de Salamanca tiene unas peculiaridades, es que a excepción de muy pocos tramos de río, son ríos en la gran mayoría, como puede ser el Huebra, el Yeltes, no regulados, que conservan unas condiciones naturales bastante buenas. Y luego, en cuestión de especies, hay unos endemismos y unas especies que son exclusivas de esta zona, y eso ha sido uno de los principales motivos por el cual hemos seleccionado llevar a cabo este proyecto aquí en Salamanca. Las especies, bueno, pasaré muy por encima, pues son la bermejuela, sarda, calandino, la boga del Duero, la boga del río, la colmilleja de Alagón. Pero desde luego habrá otras especies que no están presentes, porque estas son exclusivamente las especies que están en la directiva Hábitats, pero otras especies de cipríneos y otras especies de peces se verán beneficiadas por este proyecto.
Pues los objetivos generales, muy por encima, pues evidentemente mejorar las poblaciones de especies de ciprínidos. Aquí el proyecto tiene dos partes claramente diferenciadas que podríamos hablar. Por un lado está acciones que van destinadas a mejora del hábitat, es decir, mejorar las condiciones de los ríos. Los ríos están sujetos pues, a diferentes impactos y presiones y trataremos de corregir y mejorar esas condiciones dentro de los ríos para que las poblaciones por sí mismas, las poblaciones naturales, pues tengan unas garantías de conservación, pero por otro lado para aquellas especies y en aquellos tramos de río en que las poblaciones estén muy amenazadas o que resulte conveniente el plantearse un reforzamiento de esas poblaciones, pues vamos a desarrollar también un programa de cría en cautividad de estos ciprínidos. Hay que decir que, bueno, esto lo va a explicar más adelante Juan Carlos, pero que no existen apenas experiencias en la península ibérica en lo que es la cría en cautividad de estos pequeños ciprínidos, que son especies muy difíciles de reproducir en cautividad y por tanto uno de los esfuerzos va a ser el poder desarrollar en la piscifactoría de Gal y Sancho pues una metodología para poder conocer bien la especie, cómo se reproduce, etcétera, para poder llegar no con la idea de hacer reintroducciones masivas, sino por lo menos tener ese conocimiento científico que permita en un futuro, si fuera necesario, pues poder hacer algún tipo de reintroducción o reforzamiento. Y luego otra parte muy importante pues es el desarrollo del conocimiento científico y desde luego, y esto es uno de los motivos por los que estamos aquí, queremos pues venir a donde se va a desarrollar el proyecto y contactar con todos ustedes, es que tiene que haber una parte muy importante de divulgación, de comunicación, de participación, de sensibilización, porque desde luego este proyecto, por mucho que avancemos en el conocimiento de las especies, actuaciones sobre el medio, etcétera, sin la participación sobre todo de las personas que viven en este territorio, pues va a ser muy difícil que podamos proteger y recuperar estas especies. La estructura del proyecto, pues hay una primera fase que son unas acciones preparatorias, que es en donde estamos ahora. Pues hacer unos muestreos iniciales de cómo están el grado de conservación y las estructuras de las poblaciones de los peces, también hacer un estudio del estado de los cauces, de cuáles son sus amenazas, sus presiones, etcétera, elaborar una estrategia, un plan para desarrollar en una segunda fase sobre el programa de cría en cautividad y de esas acciones sobre mejora del hábitat. La segunda fase, evidentemente, será llevar a cabo todas esas acciones, junto con un programa de comunicación, de participación, de divulgación y una tercera fase pues, de evaluación, de seguimiento de las actuaciones realizadas y esperemos que pudiendo llegar a buenos resultados. Y esto es todo, gracias por su atención y dejo paso a la palabra a Gustavo y a Juan Carlos para que expliquen con más detalle pues, las especies y las acciones de conservación. Gracias.